Todavía recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Allí estaba yo, colocando tomates frescos en cestas de madera cuando oí el taconeo seco en mi entrada. Alcé la vista y vi a Karen marchando hacia mí, con su melena rubia perfectamente peinada botando a cada paso decidido. Detrás iba un hombre de aspecto nervioso con un traje barato, aferrando una carpeta manila como si le fuera la vida en ello. Mis clientes habituales se dispersaron como pájaros asustados y supe que aquello no pintaba bien. El hombre carraspeó y me entregó un documento de aspecto oficial, una orden de cese y desistimiento. Me temblaron las manos al leer las palabras que me ordenaban cerrar inmediatamente mi puesto de productos agrícolas. Karen estaba allí con los brazos cruzados, una sonrisa engreída asomando en las comisuras de los labios. Dijo con tono triunfal que me había advertido que este día llegaría. El pequeño grupo de vecinos que se había reunido murmuraba entre sí, algunos negando con la cabeza incrédulos. Lo que Karen no sabía, lo que ninguno sabía todavía, era que acababa de cometer el mayor error de su presidencia de la JOA. 6 meses antes había empezado este puesto agrícola como un sencillo proyecto de fin de semana. Tras jubilarme de mi trabajo en la empresa, necesitaba algo que me mantuviera ocupado y mi huerto trasero producía más verduras de las que podía comer. Construí un modesto puesto de madera al borde de mi propiedad, lo pinté de rojo granero con ribetes blancos y empecé a vender tomates, pepinos y hierbas todos los sábados por la mañana. En pocas semanas añadí mermeladas caseras, huevos frescos de las gallinas de los vecinos e incluso miel local. A la comunidad le encantaba. Familias jóvenes paraban con sus hijos, enseñándoles de dónde viene la comida. Vecinos mayores charlaban mientras elegían los melocotones más maduros. Se convirtió en algo más que un puesto agrícola. Era un lugar de encuentro, un pequeño pedazo de vida rural en nuestro barrio suburbano. A todos les encantaba. A todos, menos a Karen. Desde el primer día, Karen había estado rondando como un buitre. Como presidenta de nuestra asociación de propietarios, gobernaba el barrio con mano de hierro envuelta en dulzura pasivo-agresiva. Pasaba por el puesto, nunca a comprar, sino a inspeccionar, a escrutar, a buscar defectos. Decía con desdén apenas disimulado que algunas personas simplemente no entendían la importancia de mantener el valor de las propiedades. Se quejaba de todo, desde el color de mis carteles de precios hasta la disposición de las cestas de productos. La primera queja oficial llegó 3 semanas después de abrir, una notificación de infracción por realizar actividad comercial en zona residencial. Respondí educadamente, señalando que los reglamentos de la JOA permitían negocios desde casa siempre que no generaran tráfico o ruido excesivos. Karen no se dejó disuadir. Las infracciones siguieron llegando, cada una más ridícula que la anterior. Mi cartel pintado a mano era 2 pulgadas demasiado alto. Mis horarios se extendían 15 minutos más allá del tiempo aprobado. El olor a fresas frescas estaba creando una molestia atractiva. Intenté ser razonable. Ajusté el cartel, cambié los horarios, incluso le ofrecí productos gratis a Karen con la esperanza de ganármela. Pero nada funcionó. En todas las reuniones de la JOA sacaba el tema de mi puesto, con la voz alzada en indignación ensayada mientras declaraba que era un adefesio que estaba destruyendo el carácter de nuestra comunidad. La mayoría de los miembros de la junta parecían incómodos con su vendetta, pero ninguno estaba dispuesto a plantarle cara. Las cosas escalaron cuando Karen empezó a reclutar aliados. Fue puerta a puerta con una petición, contando a los vecinos que mi puesto atraería roedores, bajaría el valor de las propiedades y convertiría nuestra tranquila calle en zona comercial. La mayoría se negó a firmar, pero consiguió algunas firmas de residentes que apenas salían de casa y probablemente habrían firmado cualquier cosa para quitársela de encima. Armada con su petición, Karen convocó una reunión especial de la JOA. El centro comunitario estaba a reventar esa noche, ni un asiento libre. Se plantó en el podio, agitando sus papeles de forma teatral mientras pintaba un panorama del descenso de nuestro barrio al caos y se permitía continuar con mi puesto agrícola. Habló de la pendiente resbaladiza, primero verduras, luego food trucks, luego quién sabe qué más. Su voz se volvió aguda mientras exigía medidas inmediatas. Yo me quedé sentado en silencio durante su exposición, tomando notas. Cuando terminó, me puse en pie y pedí la palabra para responder. Hablé de comunidad, de vecinos ayudándose entre sí, de la alegría en las caras de los niños al elegir sus propios tomates. Varios vecinos intervinieron en apoyo, compartiendo historias de cómo el puesto nos había unido. Por un momento pensé que la razón podría prevalecer, pero Karen tenía una última carta.
Sacó un grueso archivador de reglamentos de la JOA y empezó a citar normas oscuras sobre estética de las propiedades, requisitos de retranqueo y seguros comerciales. Los miembros de la Junta parecían abrumados. Al final, votaron darme 30 días para cumplir todas las normas o enfrentarme a multas de 500 pesos al día. Volví a casa esa noche sintiéndome derrotado. 500 pesos al día me arruinaría en un mes. Parecía que Karen había ganado. Pero mientras estaba sentado a la mesa de la cocina mirando la notificación de infracción, algo cambió dentro de mí. No iba a rendirme sin luchar. Decidí hacer lo que había hecho durante toda mi carrera corporativa. Ante un problema complejo, investigar. Pasé la semana siguiente enterrado en textos legales y estatutos estatales. Visité la biblioteca jurídica del condado, consulté con agricultores locales e incluso contacté con grupos de defensa agrícola. Y entonces, una tarde lluviosa de jueves, lo encontré. La Right to Farm Act aprobada por la legislatura estatal 15 años atrás. El corazón me latía fuerte mientras leía las disposiciones. La ley estaba diseñada para proteger pequeñas explotaciones agrícolas de demandas por molestias y regulaciones excesivas. Y enterrada en el subapartado se estaba la cláusula de oro que lo cambiaría todo. La ley establecía específicamente que las asociaciones de propietarios no podían prohibir ni restringir de forma irrazonable las ventas agrícolas a pequeña escala en propiedades residenciales si los productos se cultivaban o producían in situ. Había límites de tamaño y algunas restricciones, pero mi modesto puesto agrícola encajaba perfectamente en los parámetros protegidos. Leí y releí el estatuto, apenas creyendo lo que veía. Karen no tenía ni idea de en qué se había metido. Al día siguiente contraté a una abogada, una joven aguda llamada Sara que se especializaba en derechos de propiedad. Revisó el estatuto y mis documentos de la JOA, con la sonrisa creciendo a cada página. Dijo con entusiasmo apenas contenido que era el tipo de caso con el que sueñan los abogados. No solo estaba protegido mi puesto agrícola, sino que la JOA podría enfrentarse a sanciones importantes por intentar cerrarlo. Pasamos las 2 semanas siguientes preparando el caso. Sara redactó un informe legal exhaustivo con precedentes de casos similares en el estado. Recogimos declaraciones de vecinos favorables, documentamos el impacto positivo del puesto en la comunidad y preparamos una presentación que no dejaría dudas sobre nuestra posición legal. La noche de la siguiente reunión de la JOA llegué temprano. Karen ya estaba allí, ordenando papeles en la mesa de la junta, con el rostro en su expresión habitual de determinación autocomplaciente. Me miró de reojo y sonrió con suficiencia, claramente esperando que anunciara mi rendición. La sala se llenó rápido, con más gente que en la reunión anterior. Había corrido la voz de que iba a pasar algo grande. Cuando llegó el momento de tratar el tema del puesto agrícola, Karen se levantó primero. Anunció con tono de falsa compasión que esperaba que hubiera entrado en razón y cerrara el puesto voluntariamente. Dijo que le dolía ver a un vecino enfrentarse a multas tan altas, pero las normas son las normas. Los miembros de la junta sintieron solemnes, ya alcanzando sus bolígrafos para firmar lo que hubiera preparado. Ahí fue cuando me puse en pie. Dije con calma que tenía información que la junta necesitaba oír antes de tomar decisiones. Sara se levantó a mi lado, maletín en mano. Los ojos de Karen se entrecerraron, pero no podía objetar sin parecer poco razonable. El presidente de la junta, un hombre de aspecto cansado llamado Robert, nos indicó que prosiguiéramos. Sara estuvo magnífica. Empezó proyectando el estatuto de la Right to Farm Act en la pantalla delantera. Explicó en términos claros y sencillos cómo la ley protegía pequeñas explotaciones agrícolas como la mía. Mostró cómo mi puesto cumplía todos los requisitos, desde limitaciones de tamaño hasta origen de los productos. La sala estaba en silencio absoluto salvo por el zumbido del proyector. Luego llegó la bomba. Sara explicó que, según el estatuto, cualquier intento de una JOA de cerrar una explotación agrícola protegida podía conllevar multas de hasta 10,000 pesos por infracción, más honorarios de abogado y daños. Señaló que la JOA ya había cometido varias infracciones al enviar órdenes de cese y amenazar con multas. La responsabilidad potencial era enorme. Vi cómo la cara de Karen se transformaba a medida que la realidad calaba. La sonrisa engreída desapareció, sustituida por una expresión de pánico creciente. Abrió y cerró la boca como un pez jadeando. Balbuceó algo sobre que era ridículo, sobre consultar a su propio abogado, pero hasta ella veía lo que se avecinaba. Los miembros de la junta estaban en modo pánico total. Robert pidió un receso y se apiñaron en una esquina, susurrando frenéticamente.
Los veía lanzar miradas a Karen, que estaba sola, con la cara enrojecida y las manos temblando. Al reanudar, la voz de Robert temblaba mientras anunciaba que la Junta retiraba inmediatamente todas las infracciones contra mi puesto agrícola y revisaría sus políticas para asegurar el cumplimiento de la ley estatal. Pero no había terminado. Sara se levantó de nuevo y anunció que buscaríamos compensación por el acoso y el intento de violación de mis derechos. Sugirió que la Junta quizá quisiera considerar quién nos había metido en este campo minado legal. Todas las miradas se volvieron hacia Karen. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La compañía de seguros de la JOA abrió una investigación. Entrevistaron a miembros de la Junta, revisaron actas de reuniones y descubrieron que Karen había sido advertida por un miembro sobre posibles problemas legales, pero había desechado las preocupaciones. La aseguradora se negó a cubrir la responsabilidad, alegando que Karen había actuado con desprecio deliberado por la ley. Se convocó una reunión especial de la Junta. Esta vez Karen estaba en el público, no en la mesa principal. Uno a uno, los miembros relataron cómo había forzado el tema del puesto agrícola pese a las reservas, como les había asegurado que estaban en terreno legal sólido. Cuando llegó la votación, la decisión fue unánime. Karen fue destituida de su cargo como presidenta de la JOA y miembro de la Junta, con efecto inmediato. Pero las consecuencias no pararon ahí. La noticia del desastre se extendió por nuestra comunidad profesional. Karen, que trabajaba como agente inmobiliaria, vio su reputación hecha trizas. Los clientes no querían trabajar con alguien que había entendido tan espectacularmente mal la ley de propiedad. Su corredor le sugirió que quizá quisiera tomarse un tiempo para seguir formándose. El golpe final llegó cuando el abogado de la JOA presentó el acuerdo de conciliación. Para evitar una demanda, la JOA me pagaría 25,000 pesos en daños más mis honorarios de abogado. Como el seguro no lo cubría, el dinero saldría de las reservas de la JOA, lo que significaba una derrama especial para todos los propietarios. Las acciones de Karen costarían 300 pesos a cada hogar del barrio. En la reunión donde se anunció el acuerdo, Karen estaba en la última fila, con su ropa de diseño arrugada, el pelo perfecto ligeramente desaliñado. Cuando leyeron la cantidad, soltó un pequeño jadeo. Cuando los vecinos se giraron a mirarla con reproche, agarró el bolso y salió huyendo de la sala. Lo último que vi de ella fue su figura apresurándose por el aparcamiento, con los tacones repiqueteando frenéticos contra el asfalto. Ya no era la marcha confiada de la autoridad, sino la retirada desesperada de alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse a su alrededor.